El día de hoy voy a explicar las interacciones que se debían de hacer con el simulador, ¿sí? Mi nombre es José Damaso. Para empezar a trabajar con el simulador se debían hacer unas previas configuraciones en las cuales era activar la opción de energía gráfica, trabajo gráfico y íbamos a trabajar con un ángulo de 0 grados, o sea, la rampa iba a estar horizontal. Para ello, se hacían unas preguntas introductorias, cuál es el valor de la fuerza para aplicar y que el cajón se moviera, cuál es el valor resultante de la energía cinética, ¿sí? Y cuál es el valor resultante del trabajo para que el cajón se moviera y cuál es el valor de la energía potencial. Entonces, como logramos observar, la primera condición que veamos es que el objeto la rampa iba a estar horizontal, ¿sí? Por ende, quiere decir que iba a tener un ángulo de 0 grados y iba a tener una altura de 0, ¿sí? Para ello se tuvo una energía potencial de 0. ¿Por qué energía potencial de 0? Ah, pues porque la energía potencial es igual al producto de la masa por la gravedad por la altura. Y en este caso no presenta una altura, por ende, no hay una energía potencial, ¿sí? Porque la altura es 0. Y hacia el 0, pues la masa y la gravedad, al ser multiplicadas por 0, pues nos da 0. Pero sí había una energía cinética, pues esa energía cinética era que el objeto adquiría una velocidad a medida que se iba desplazando. La energía cinética fue de 1444,3 joules, que es la que aparece acá, ¿sí? Y también se tuvo un trabajo neto que es de 1440,03 joules. Como se logra observar, estaba previamente configurado. Aparte de ello, para que el objeto se moviera, utilizamos una fuerza de 2500 newtons, ¿sí? Lo detuvimos antes de llegar a los 15 metros, que era cuando golpeaba la pared, como se indicaba eh, en la tabla. ¿Listo? Ese es el primer punto. Para el segundo punto, era algo similar, activar el gráfico de energías y íbamos a trabajar con el mismo objeto que era el cajón y íbamos a trabajar con 4 ángulos diferentes. De tal forma que dichos ángulos podamos calcular la energía potencial, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar ángulos de 5, 10, 15 y 20, ¿sí? Entonces, si acercamos un poquito, acá se encuentra. Entonces, para el ángulo de 5 grados, que es el que aparece acá, ¿sí? Se obtuvo una energía potencial de 3723,14 joules, ¿sí? Si se fijan, la altura era de 1,3 metros. Ahora, para el ángulo, ¿sí?, de 10, se obtuvo una energía potencial de 7428,15 joules. Si se fijan acá, en este espaciocito de acá, se ve que la altura varió. Y si la altura varía, quiere decir que la energía potencial va a cambiar, va a ser mayor, porque recordemos que la energía potencial es directamente proporcional a la masa por la gravedad, por la altura. A medida que aumenta una, aumenta la energía potencial. Lo mismo pasó cuando trabajamos con el ángulo de 15 grados. Fue de 10.820,40 joules. ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos variando el ángulo. Al variar el ángulo, va a variar su altura, porque sigue siendo la rampa de 15, ¿sí? De 15 metros. Y la última, que era el de 20, vimos que subió más, ¿sí? Un momento, 14.429,49 joules, ¿sí? Entonces, si se fijan, la altura ahorita es de 5,7. En este caso, pues, el objeto, ¿sí?, tuvo una altura mayor, por ende, pues va a haber una energía potencial mayor, ¿sí? Ahora nos pedían era ya no variar, ¿sí? No íbamos a variar su ángulo, sino que íbamos a variar su masa, ¿sí? Para ello, se obtuvieron los siguientes. Entonces, se hizo el experimento con masas de 100 kilogramos, 150 kilogramos, 200 kilogramos, 250 kilogramos y 300 kilogramos, a la cual a la de 100 kilogramos se le aplicó una fuerza de 1000, ¿sí? Cabe resaltar que todo esto iba enfocado, ¿sí?, en cambiar su masa, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y también que el ángulo que íbamos a trabajar, que no iba a variar, era de 10 grados. ¿Sí? Entonces tuvieron que para cada unidad se le aplica una fuerza diferente. ¿Por qué? Porque es que si le aplicamos la misma fuerza y aumenta su masa, pues no vamos a mover el objeto, entonces el objeto no va a subir. ¿Listo? Entonces, si se fijan acá, vamos a trabajar. Aquí aparece 10 grados, como aparece, con una masa de 10 y una masa de 100 kilogramos. Observamos que su energía potencial es de 2.472,65. ¿Qué pasa aquí?
la altura va a ser la misma, pero estamos variando la masa. Es decir, que su energía potencial va a ser afectada. Lo mismo pasa en el segundo, cuando es 150. Si se fijan, es la misma, ¿sí? La mismo ángulo, la misma altura, y su energía potencial aumenta 3.578,78 joules. Lo mismo va a pasar cuando trabajemos con la de 200, va a aumentar, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando trabajemos la de 250 y lo mismo pasó cuando trabajamos la de 300 kilogramos. Cabe resaltar que en algunas no se ve mucho el aumento, pero es porque la altura en donde la pausamos, ¿sí? El objeto, pues no es su altura máxima. Si en un valor intermedio, por ejemplo, esta la pausamos en 14,19 metros, o sea, de la rampa. Es decir, que está más o menos por acá. Entonces, por ende, su altura máxima va a variar, ¿sí? Entonces, hasta el momento, observamos que si cambia, en este caso, como estamos trabajando en la Tierra, la gravedad va a ser la misma. Pero si cambiamos su masa y no cambiamos su altura, va a variar aún así la energía potencial, ¿sí? Pero si no cambiamos su masa y cambiamos su altura, va a seguir variando, ¿sí? Pero si tenemos la masa, que es constante con respecto a la energía cinética, allí y no hay altura, pues no va a haber energía potencial. Entonces aquí nos pregunta que si influye. Sí influye porque sabemos que la masa, la gravedad y la altura son directamente proporcionales. Quiere decir que si alguna de ellas cambia, pues su valor cambia. Si disminuye, disminuye. Si aumenta, aumenta su energía potencial. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vimos acá. Aquí dice la tabla, está toda con cada una, es la energía potencial que hubo en cada una de ellas. Ahora, pues nos preguntan a nosotros que con base en lo anterior ítem responda la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones debe tener el simulador para que exista únicamente energía cinética? Para que exista únicamente energía cinética, es decir, que solo habrá energía cinética, pues debe ser, ¿sí? La masa no debe ser variable, no debe ser variable y no debe haber una altura. Porque si hay una altura, allí ya comenzamos a trabajar energía potencial. ¿Sí? Ahora, ¿en qué condiciones debemos tener el simulador para que exista una energía cinética y energía potencial? A la vez. ¿Sí? O sea, a la vez va a haber energía potencial y energía cinética. Por ejemplo, cuando trabajamos 0 grados, que es horizontal, pues solo va a haber energía cinética. Cuando trabajamos 90 grados, que lo leamos a una altura de, ¿sí? Tenemos con la vertical, que 90 grados es la vertical. Si lo dejamos allá y lo dejamos caer en ese instante, antes de dejarlo caer, el objeto solo presenta energía potencial. Y como están diciendo que es simultáneamente, lo mismo pasa cuando el objeto se encuentra 180, ¿sí? En sentido contrario. ¿Sí? Va a ser negativa, lo mismo 270 y 360. Entonces, estando en nosotros cuadrantes intermedios entre ellos, pues va a haber energía potencial y energía cinética a la vez, ¿sí? Porque eso es lo que nos pide. Listo. Hasta el momento, esa es la explicación del simulador y las preguntas que veníamos trabajando. Hasta luego.